Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ofrendando, dice Pablo que uno debe venir con alegría. Porque dice que Dios ama Dador alegre. al dador alegre. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted dé una ofrenda no va a decir, ay, me va a faltar un casillero de huevo, pero no. Usted debe estar alegre porque sabe que usted lo está dando al Dios Todopoderoso y Él se lo multiplicará y lo bendecirá y le dará las fuerzas para estar bien. Amén. Así como Aleluya. está de pie, quiero que levante su Biblia conmigo. Gloria a Dios. ¿Ya la tiene lista? Amén, amén. Amén. Diga conmigo estas palabras. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, La palabra de Dios. la palabra de Dios. Yo soy Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer Y puedo hacer todo todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. lo que mi Biblia dice que puedo Hoy, hacer. Hoy La leeremos, la leeremos, la meditaremos la meditaremos y la semilla y la semilla incorruptible incorruptible de la palabra de Dios de la palabra de Dios transformará mi vida transformará mi vida para siempre. para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues, puede abrir su Biblia, y luego se sienta o se sienta y abre su Biblia. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 13. Amén, aleluya. Y le voy a leer lo que es el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti que queman huesos de hombre. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Hasta ahí la voy a leer por lo pronto. Sabe, hermano, que una de las cosas cuando Dios dice una palabra, Él nunca se va a retractar de lo que Él dijo. Así es, amén. Cuando Él le da una palabra, tenga usted por seguro que lo que Dios le ha dicho se lo va a cumplir. Usted en ningún momento debe de dudar cuando Dios le dé una palabra, porque esa palabra, aunque truene, que relampaguee, aunque la tierra se mueva, la palabra tiene que cumplirse.
En esta palabra que le acabo de leer es la historia de un hombre que por razones obvias la Biblia no dice su nombre. Solo dice un profeta, que había un varón, dice, que fue enviado a la tierra de Betel, donde se había corrompido el pueblo de Dios, donde habían estado siguiendo a otros dioses y no a Dios, donde usaban aún hasta el mismo templo de Dios para hacer abominaciones contra él, y se había corrompido completamente el rey Jeroboam. Dios envía a este hombre. Dios le da una palabra que tenía que llevárselo a ese pueblo, y llega. Algo que le quiero decir, hermano, es de que Dios, le vuelvo a repetir, Dios siempre va a cumplir lo que le prometa a usted. Pero es tiempo, tiene que pasar un tiempo. En ocasiones las palabras se cumplen al instante. Yo no sé si alguna de ustedes han recibido alguna palabra que Dios le habla, y al cabo de un día, de 2 días, usted ve lo que Dios le dio. Pero hay momentos o hay palabras que Dios le va a dar que va a llevar un tiempo. Pero eso no quiere decir que Dios ya se olvidó de usted. A lo mejor hay momentos que llega la desesperación como humano y podemos decir que lo que Dios me dijo o lo que Dios me habló, pues que tal vez alguien tenía nada más ganas de hablar y no era Dios el que estaba hablando. Pero yo quiero decirle, hermano, Dios siempre va a cumplir de acuerdo a lo que le mandó esa palabra. Este hombre recibe una palabra de parte de Dios, y ahora cuando llega al lugar de Betel, dice la palabra que este hombre comenzó a profetizar o a dar la palabra que Dios le había dado. Y no solamente da la palabra, sino que le dice, y esta es la señal de que Jehová ha hablado. Que el altar se va a quebrar, que la ceniza que está sobre este altar será desparramada. Y dice la Biblia que cuando Jeroboam escucha esa palabra que había sido profetizada contra el altar, dice que en ese momento él extendió su mano y le dijo a su discípulo, a sus soldados, prenderle. Pero solamente apenas estaba este hombre hablando esa palabra, cuando dice que la mano de aquel varón se le secó. Y cuando esto sucedió, de que se le secó, se cumplió la palabra que había dicho por aquel profeta. Dice la Biblia que en ese momento el altar se quebró y la ceniza que estaba sobre él fue desparramada, conforme a como Dios le había dicho por la boca del profeta. Pero en ese momento, cuando Jeroboam se da cuenta que su mano había quedado seca completamente, comienza a pedirle a aquel profeta que orara. Mire tan lejos que estaba el rey de la presencia de Dios, que mire la palabra que él dice. No le dice que Dios tenga misericordia de mí, o que mi Dios tenga misericordia de mí, como dice la Biblia. Dice la Biblia, miren el versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová. ¿Quién? Estaba lejos el corazón de Dios, el corazón de Israel, de Jehová. Estaba lejos. Es más, no tenía a Dios en su corazón. Es más, no tenía a Dios como su Dios. Él tenía otras cosas como sus dioses, pero no tenía al dador de la vida como su Dios, porque Él le dice: ora a Jehová tu Dios. Pero Dios es grande en misericordia, que hermano, Él hace cumplir su palabra, porque en ese momento cuando aquel profeta, dice la Biblia, que ora hacia Dios, y Dios escucha la palabra del profeta y restaura la mano de aquel rey.
aunque el corazón estaba duro, aunque el corazón estaba lejos de Dios, aunque el corazón del rey no tenía a Dios, pero él escuchó la súplica de aquel varón, y Dios con su gracia, hermano, puede manifestarse aún con una persona que no conoce a Dios. Es que la misericordia de Dios es tan grande que él tiene el poder para poderse manifestar, aunque el corazón del hombre esté lejos. Aleluya. Y puede manifestarse porque él es grande. Y ahora, cuando este hombre ha restaurado su mano, la Biblia sigue diciendo que en ese momento invita al profeta y le dice: varón de Dios, ven conmigo, ya mandé a preparar un banquete y vas a comer conmigo. Pero Dios le había dado una palabra más al profeta. Había dado una palabra que tenía que llegar a profetizar al templo, pero también le había dicho: no comas con nadie en ese lugar. Por eso este hombre comenzó a decir: y aunque me dieras todo tu reino que tú tienes, yo no puedo ir y tengo que obedecer la palabra de Jehová. Yo me imagino que tal vez el profeta pudo ver la mesa del rey, con todo tipo de carne, servida esa comida con todos los tipos de vino, porque los reyes siempre le daban lo mejor. Entonces aquel hombre tenía lo mejor en la mesa, pero aquel profeta tenía una palabra que Dios le había dado, que no tenía que comer pan en ese lugar. Yo pienso que tal vez este hombre, como humano, tal vez había llegado cansado, estaba lejos de su caminar de donde él había venido, había llegado tal vez agotado, tal vez cansado, tal vez con hambre, pero él tenía que cumplir la palabra que Dios le había dado. Dice que en ese momento se retira de la presencia del rey. Ya me imagino la cara que el rey hizo cuando este profeta despreció todos los potajes que habían preparado para el rey y su invitado. Él quería tenerlo como invitado de honor, pero tuvo que apartarse de ello, porque tenía que cumplir una palabra. Pero surgió algo. Si usted ha leído esa historia más adelante, dice la Biblia que había un profeta, un viejo profeta en ese pueblo, pero ese viejo profeta se había corrompido conforme al corazón del rey. ¿Por qué Dios no le habló a ese profeta? ¿Por qué Dios no utilizó la boca o la vida de ese viejo profeta que había estado en ese pueblo? Era porque él había sido arrastrado por el mismo corazón de Jeroboam. Pero escucha que llega uno de sus hijos a contarle y le dice: papá, ¿no has escuchado de un varón que acaba de llegar? Y él dijo: ¿qué sucedió? Llega el hijo contento y le dijo: papá, hubieras visto. Eso se lo estoy contando versión Carlos, no la voy a buscar. Hubieras visto que en ese momento, papá, hubo un cultazo allá en el templo. Llegó un varón de Dios que comenzó y dio la palabra y se cumplió. Se rompió el altar como él dijo. La mano de Jeroboam se le secó. El profeta oró y se restauró la mano. Y qué cultazo hubo, costillero pentecostal, papá. Pero aquel hombre no dijo: wow, oh gloria a Dios, qué bueno. Dice que le entró celos. Porque en ese momento le dice al hijo: ¿y por dónde se fue? Y todavía aparte le dijo: y es más, este profeta no quiso comer en la mesa del rey, porque Dios le había dado una palabra que no tenía que comer a pan en el lugar donde había sido llegado. Dice la Biblia que en este hombre instantáneamente le dice a su hijo por dónde se fue, y le muestra en el camino por donde él se había ido, y le dice: a ver, encíenme el burro, porque quiero hacer algo. Traen los hijos rápidamente el burro, se lo encían y se encamina tras aquel profeta que iba de regreso a su lugar para cumplir conforme a la palabra que Dios le había dado.
Y dice que al caminar lo encuentra bajo unos árboles. Aquel hombre estaba sombreando, estaba cansando. Dios le había dicho que no comiese pan de ese pueblo, pero a lo mejor tal vez cargó su sándwich y en ese momento le dio ese apetito y se bajó y se sentó bajo ese árbol y estaba en ese momento descansando cuando lo alcanza el viejo profeta. Y el viejo profeta comienza a platicar con él y luego le dice: yo soy profeta también de Jehová. Y luego le dice: y Dios me ha dicho que regreses conmigo a comer pan a mi casa. Y de tanto de que el hombre que tal vez en ese momento se descuidó por un momento y lo hizo retroceder el viejo profeta. Entonces quiere decir que el profeta tuvo celos. El profeta buscó la manera cómo poder hacer pecar a este profeta para que tuviera problema contra Jehová, porque le había entrado un celo, porque él había sido profeta más antes, pero se había descuidado y había descuidado la presencia de Dios. Por eso Dios ahora no le hablaba a él. Pero como llegó con unas palabras que hizo conquistar el corazón del profeta, porque me imagino que tal vez le comenzó a contar: mira, yo soy profeta, yo he visto esto, yo he visto el otro, Dios ha hecho conmigo con esto, yo cuando oro esto, pienso que de esa manera lo conquistó. Por eso cuando luego le dice: y Dios me ha dicho que regreses conmigo y comas pan, conquistó el corazón del profeta. Algo de lo que Dios hace cuando le promete algo, hermano, Dios nunca le va a dar una palabra de confusión. Dios nunca le va a dar una palabra y al mes se la va a cambiar. Dios no le va a dar una palabra y le va a decir, no, ahora vas a tener más de lo que te dije. No, de lo que Dios le dijo primero, eso es lo que Dios le va a dar. Y de lo que el tiempo que Dios dijo que usted espere, usted tiene que esperarlo, porque ciertamente va a llegar. Pero realmente este profeta lo que hizo, hermano, se le olvidó la palabra de Dios, de lo que le había dicho. Y dice que regresó con aquel hombre y comió, porque aquel hombre preparó un banquete y comieron y dice y bebieron, y esa noche ese varón durmió ahí. Al otro día lo despide y se va feliz, pero en el camino se encuentra un león y el león lo mata. Porque Dios le había dado una palabra y él no la cumplió. Cuando Dios nos da una palabra, nosotros tenemos que cumplirla. Si es algo que se tiene que suceder, esperar en Dios, porque Dios sí lo va a cambiar, lo va a transformar, pero tiene que esperar la presencia de Dios. Pero es tiempo que nosotros tenemos que esperar más que solamente en Dios. No espere en el presidente que está, no espere en los congregacionistas, espere solamente en Dios, porque Dios va a cumplir su palabra. Aleluya. Si Él se lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Santo. Si Dios se lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Si Dios ha prometido que restaurará su familia, espere que Él lo va a restaurar. Si Dios dice que lo va a bendecir, espere y confíe en Él que lo va a bendecir. Si Dios le ha dicho que le va a abrir puertas, espere en Él que se lo va a abrir. Si Él dice que le va a abrir la ventana en los cielos, espere en Él que Él se lo va a abrir. Aleluya. Él siempre va a cumplir lo que Él dice. Pero lo que pasa es que cuando tenemos a un enemigo, porque lo que pasa es que tenemos a un enemigo que va a buscar de mil maneras de cómo hacer retroceder su fe, de cómo hacer retroceder lo que usted está creyendo, de cómo hacer retroceder de lo que usted ha tomado de las manos. Y en ocasiones, como nos descuidamos, pues el enemigo puede llegar, hermano, y venir y quitarnos algo que ya agarramos, algo de lo que Dios ya vino y nos los dio, y ya lo tenemos en las manos. Y en ocasiones que el enemigo va a buscar una manera de cómo podérselo despojar. Yo me imagino en las reuniones allá con Satanás y decir: es tiempo que con fulano de tal vamos a quitarle lo que tiene.
Pero me imagino a otro demonio decirle, pero Señor, no podemos acercarnos, está cubierto con la sangre de Cristo. Él ora todo tiempo, ayuna en todo tiempo, busca de Dios en todo tiempo. Ni siquiera nos podemos acercar. Pero ¿sabe qué le contesta Satanás? Esperen, sean pacientes, porque un momento se va a descuidar y ahí entramos nosotros. Y eso es lo que pasó con este profeta. Había estado en un momento de mover del Espíritu de Dios. Había estado en un momento donde la gloria de Dios se había manifestado. Porque Él llega y da la palabra. Y cuando llega la palabra y quiere el rey Jeroboam detenerlo, apresarlo. Cuando Él da la palabra, dice la Biblia que en ese momento se parte el altar y se declara y se hace la palabra conforme la había declarado el profeta. Amén. Había estado en la presencia de Dios. No porque usted, pues ya hay momentos donde usted pueda estar en la gloria de Dios. Puede usted estar en momentos donde siente que ya no pisa la tierra. Puede estar momentos delante de Dios donde usted siente que flota. Donde usted siente que pone sus manos sobre los enfermos. Puede ponerlos sobre los que están paralíticos y van a caminar. Pero no quiere decir que no puede ser tentado. Puede llegar a usted a vivir, a fluir solamente en la gloria, en la presencia, en el Espíritu de Dios, ser espiritual, que tal vez hasta en su casa puede seguir siendo espiritual, pero eso no quiere decir que no va a tener tentaciones. Así es. Todo tipo de tentaciones, todo tipo van a llegar, pero es por eso que usted, como hija de Dios, como hijo de Dios, tiene que ser inteligente y poder conocer, como decía la predicación de anoche, discernir los espíritus. Aleluya. Es por eso que nosotros tenemos que influirnos, tenemos que sumergirnos en la gloria de Dios, para que usted pueda entender, para usted que pueda saber y conocer exactamente qué es lo que está entrando en su casa. Porque en ocasiones, hermano, muchas veces dejamos a nuestros hijos ver programas de televisión, pero sin embargo usted no sabe qué mensajes están entrando en su casa. Usted tiene que ser inteligente, poder ver, comenzar a ver y no permitir que el enemigo mine en el corazón de sus hijos, en el corazón de los jóvenes, aún en lo que usted mira. Yo no estoy diciendo que como siempre se lo he dicho en este lugar, yo no le estoy diciendo que es pecado ver televisión o estar en internet, sino el pecado es qué es lo que usted está viendo. Porque en ocasiones ahí donde nosotros no nos damos cuenta, así de facilito se puede meter el enemigo. Así como este profeta no se dio cuenta de cómo el enemigo estaba conquistando su corazón, cuando aquel profeta lo alcanza, el viejo profeta, y le dice: yo soy profeta como tú. Pero luego le dice: pero Dios sí me ha dicho. Pero Dios me ha dicho que regreses conmigo a comer pan. Pero Dios ya le había dicho que no tenía por qué comer pan. Dios le había dicho, le había dado una palabra: vas a ir a darme este mensaje, pero no vas a comer pan, no vas a saciar tu hambre en ese pueblo. Si Dios le había dado esa palabra, Dios no cambia de parecer. Este hombre tenía que esperar y cumplir de lo que Dios le había dado. Pero sabe, hermano, que cuando usted es lleno de la presencia de Dios, cuando usted comienza a vivir en la presencia de Dios, sabe usted, hermano, que en el infierno ponen un costo, un precio de su cabeza. Yo estoy seguro, hermano, que allá en los pasillos del infierno, pienso que allá de estar nuestra foto ahí y decir: se busca vivo o muerto y le voy a dar tanto. Pero eso no es cuestión de que yo le vengo a decir: ay, hermano, entonces ya no voy a buscar de Dios. Sino es para que usted se sienta que realmente usted está haciendo una espina para el infierno. Porque usted le está haciendo un daño. Así es. Porque para eso fue escogido usted, para cambiar y transformar aún su propia vida, pero cambiar y transformar la gente que lo rodea. Aún como él siempre ha dicho, aún hasta la ciudad donde ahora estamos.
Estamos para transformarlo. Somos sal. Somos luz. Somos la sal que va a transformar este lugar. Somos la luz que va a iluminar este lugar. Aleluya. Amén. Pero no por eso no va a tener conflicto. Va a tener conflicto tal vez aún hasta con su propia pareja. Va a tener conflicto tal vez hasta con sus propios hijos. Pero eso no son cuestiones de que Dios no quiere nada con usted, sino es que Dios lo quiere pulir aún más. Porque siempre van a aparecer de lo que usted todavía tiene. Si en su corazón hay celos, van a aparecer pensamientos de celos. Si en su corazón hay ira, van a aparecerle momentos que alguien va a querer hacer enojar hasta que se ponga el rojo vivo. Pero nosotros tenemos que ser sabios y ver realmente y conocer realmente que Dios tiene que cumplir lo que Él le dijo. Y este profeta no esperó eso. Pero su ruina fue grande. Le costó su propia vida. Porque apareció, dice la Biblia, un león y en el camino lo mató. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay un león que está listo esperándonos para matarnos espiritualmente. Cuando nosotros no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios y no obedecemos de lo que Dios nos está mandando, apenas creo vamos saliendo y allá está listo el león para matarnos. Por eso es que